Hola, si eres madre entenderás el desespero que viví. Vivo en Michoacán con mi hija, solo nosotras desde que su padre nos dejó. La vida nunca ha sido fácil, pero siempre me he arreglado como he podido, trabajando en el mercado y haciendo pequeños trabajos para los vecinos. Nuestra casa es sencilla, pero es lo que podemos pagar, y siempre me he esforzado para que sea un hogar acogedor para mi niña. Tiene solo 7 años, llena de energía y curiosidad. Por la noche, duerme en la cama al lado de la mía, porque nunca me ha gustado dejarla sola en otra habitación. Últimamente, sin embargo, mis noches se han convertido en tormento. Empezaron las pesadillas, tan reales que aún siento el corazón acelerado cuando las recuerdo. En los sueños veo un ser hecho de sombras. No puedo describir su rostro, ni ojos, ni boca, solo una oscuridad densa, casi como humo que toma forma. Siempre se acerca a la cama de mi hija y la toma en brazos, como si la llevara a algún lugar que no puedo ver. En el sueño, intento gritar, pero la voz no sale, y mi cuerpo parece atrapado, pesado. Desesperación es poco para describir la sensación. Siempre me despierto sudando frío, con la garganta apretada, y corro a abrazar a mi hija, que duerme tranquila, sin imaginar lo que estoy pasando. Susurro en su oído, «Te amo», y me quedo ahí hasta que el sueño me vence de nuevo. Esto empezó a repetirse noche tras noche. Lo más extraño es que, incluso despierta, a veces siento como si alguien estuviera en la habitación. Ya me he levantado en medio de la madrugada, encendiendo la luz y mirando debajo de las camas, en las esquinas, como un niño con miedo a los monstruos. Me sentía ridícula haciéndolo, pero era más fuerte que yo. Mi hija se despertaba con el ruido y preguntaba qué estaba pasando. Yo le decía que solo era un mal sueño, pero por dentro llevaba un miedo que no podía explicar. Era como si, cada vez que la pesadilla regresaba, se acercara más a convertirse en realidad. Las mañanas empezaron a ser pesadas para mí. Me levantaba cansada, como si no hubiera dormido nada, y aún tenía que ocuparme de la casa y del trabajo. Mi hija notaba mi desánimo y me preguntaba por qué estaba tan seria. Inventaba excusas. Decía que eran preocupaciones de dinero, que necesitaba vender más en el mercado, pero la verdad era otra. Sentía que estaba fallando en protegerla de algo que ni yo misma entendía. Ese peso en la conciencia me acompañaba cada segundo, y el miedo a que algo realmente ocurriera fuera de los sueños no me dejaba. Una mañana decidimos ir juntas al mercado, como siempre hacíamos. Me gusta llevarla conmigo, porque además de ser más seguro que dejarla sola, se divierte ayudando a elegir frutas y verduras. El mercado de Michoacán está lleno de voces, colores y olores. La gente grita ofertas, los aromas de comida se mezclan y siempre encuentro conocidos que me paran a conversar. Mi hija corre entre los puestos, pero siempre dentro de mi campo de visión. Me sentía relativamente tranquila hasta aquel día específico en que todo cambió. Mientras elegía tomates, me volteé un instante para negociar el precio con la vendedora. Fue cuestión de segundos, quizá menos, pero cuando miré de nuevo, no vi a mi hija. Mi corazón se detuvo. Sentí un calor subir por mi cuerpo y luego un frío que me paralizó. Dejé todo en el puesto y comencé a llamarla en voz alta, caminando rápido entre la gente. Mi voz salió temblorosa, casi fallando. Cada segundo que pasaba sin verla aumentaba mi desesperación. La gente empezó a mirarme. Algunas preguntaban qué había pasado, pero yo no podía explicar bien. Solo gritaba su nombre. Fueron los minutos más largos de mi vida. Corrí hacia la salida del mercado, porque mi mayor miedo era que alguien hubiera tomado a mi hija y la sacara. El sudor me corría por la cara y mis manos temblaban tanto que apenas podía apartar a la gente del camino. Sentí que el suelo giraba, como si fuera a desmayarme.
Sabía que en estos casos cada segundo cuenta, y la idea de perder a mi hija de verdad, después de tantas pesadillas, parecía una advertencia que había ignorado. Era como si el sueño hubiera cruzado a la realidad. Mi mente solo repetía, no, no, no. De repente, escuché un llanto detrás de un puesto de ropa. Corrí hacia allí y la encontré acurrucada, con los ojos muy abiertos, respirando rápido. La abracé sin poder controlarme, aliviada de tenerla allí. Algunas personas alrededor preguntaban si estaba todo bien, pero yo solo podía sostenerla y agradecer que estuviera sana. Mi cabeza seguía dando vueltas con la sensación de que lo peor había ocurrido, y tardé en preguntar qué había pasado. Me miró con la cara mojada de lágrimas y dijo bajito, «Mamá, había una persona vestida de negro que trató de llevarme». Mis piernas se debilitaron. Continuó explicando que estaba viendo unas muñecas cuando alguien con ropa negra se acercó y le dijo que fuera con él. Pero asustada, corrió y se escondió detrás del puesto. La descripción era simple, pero el detalle de la ropa negra me heló. Era como si la sombra de mis sueños hubiera encontrado un modo de entrar en nuestro día a día. No supe qué responder, solo la abracé más fuerte. Regresamos a casa en estado de shock. No quise comentar con nadie, porque sabía que sonaría a paranoia. ¿Quién creería si dijera que he estado soñando con algo así y de repente pasa en la vida real? Lo único que pude pensar fue en no soltarla nunca más. Incluso para bañarme, dejaba la puerta abierta solo para escuchar su voz. Sabía que podía haber sido, solo, un intento de secuestro, algo que tristemente ocurre, pero, en el fondo, no podía ignorar la conexión con mis sueños. Era como si me hubieran estado avisando y no hubiera forma de escapar. Esa noche, después de lo que pasó en el mercado, casi no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra acercándose a mi hija. La habitación estaba en silencio, pero parecía que el aire se había vuelto más pesado, difícil de respirar. Mi hija dormía profundamente, sin sospechar nada, y yo permanecía despierta horas, observándola. Cada pequeño ruido de la calle me sobresaltaba. Fue la primera vez en años que dejé la luz encendida toda la noche. En los días siguientes, empecé a notar cosas que antes no percibía. Al caminar por las calles, tenía la sensación de ser observada. A veces, me giraba y veía personas de lejos, pero nunca podía distinguir detalles. Parecían solo sombras, transeúntes normales, pero mi corazón se aceleraba como si hubiera un peligro real. En el trabajo me distraía con facilidad, pensando en mi hija y revisando el celular cada minuto para asegurarme de que estaba bien. Mi madre decía que era paranoia mía, pero yo sentía que algo más estaba pasando. Mi hija también empezó a cambiar. Siempre fue alegre y habladora, pero después de aquel día se volvió más callada, como si tuviera miedo de alejarse de mí. Una tarde, cuando volvíamos de la escuela, me tomó la mano con fuerza y me dijo que había soñado de nuevo con la persona de negro. Le pregunté qué pasaba en su sueño y me respondió que alguien llamaba su nombre desde fuera de la ventana. Eso me estremeció porque nunca le había contado sobre mis propios sueños. Era como si compartiéramos el mismo miedo. Decidí reforzar las cerraduras de la casa. Puse un candado más en la puerta, compré una cadena adicional y cerré mejor las ventanas. Los vecinos quizá pensaron que estaba loca, pero no me importó. Por las noches, permanecía en silencio absoluto, tratando de escuchar cualquier movimiento extraño. Una vez tuve la certeza de escuchar pasos en el pasillo, pero al levantarme no había nada. Mi hija se despertó asustada al mismo tiempo, como si también lo hubiera sentido. Pasé el resto de la madrugada sin dormir, abrazándola. Un detalle extraño comenzó a repetirse. Cada vez que tenía los sueños, despertaba exactamente a las 3:11 de la mañana.
Empecé a mirar el reloj para confirmarlo, como si fuera una señal. Me preguntaba si estaba exagerando, buscando patrones donde no los había, pero no podía ignorarlo. Comencé a anotar cada vez que pasaba en un cuaderno. Cuando se lo mostré a una amiga, se rió y me dijo que exageraba. Pero yo sabía en mi interior que algo estaba mal. Mi hija empezó a insistir en dormir conmigo en la misma cama, no solo en la cama de al lado. Claro que la dejé. Cuando la sentía aferrada a mí, respirando tranquila, parecía que al menos por un instante estábamos seguras. Pero también me preguntaba si le estaba transmitiendo mi propio miedo. Los niños perciben más de lo que creemos. A veces me miraba de forma extraña, como si supiera que yo ocultaba algo. No tenía el valor de contarle todos los detalles de mis sueños, porque no quería asustarla aún más. Una tarde, de regreso del mercado, vi a un hombre parado en la esquina. Llevaba ropa oscura y un sombrero que le tapaba parte del rostro. No hacía nada, solo estaba allí, como esperando a alguien. Crucé rápido, intentando no mostrar nerviosismo, pero algo en él me dio la misma sensación de frío que en el mercado. Mi hija jugaba sin notar nada, pero mi corazón se aceleró. Cuando se dio la vuelta y se fue, sentí un alivio momentáneo, solo para darme cuenta de que el miedo seguiría conmigo. Hablé con mi hija sobre lo que había pasado en el mercado. Le pregunté si recordaba más detalles de la persona de negro. Pensó un momento y dijo: la cara parecía oscura, como si tuviera sombra encima. Eso me heló, porque era exactamente como la veía en mis sueños. No era una descripción clara, pero la coincidencia me dejó sin palabras. Solo le dije que nadie la volvería a lastimar, pero en mi interior la duda crecía. ¿Realmente solo era una persona de carne y hueso? Las noches seguían siendo difíciles. Me despertaba con el corazón acelerado, a veces sin recordar el sueño, solo con la sensación de que alguien había estado en la habitación. La luz de la calle entraba por las rendijas y formaba sombras que parecían moverse. Parpadeaba varias veces para asegurarme de que no era mi imaginación. Una madrugada tuve la impresión de ver una figura en la puerta del cuarto. Salté de la cama, encendí la luz y no había nada. Pero mi hija se despertó asustada y dijo: «Mamá, yo también la vi». En ese momento, ya no sabía distinguir si todo era producto de mi miedo o si realmente nos perseguía algo más allá de lo normal. Pensaba en pedir ayuda, pero me daba vergüenza que me tomaran por loca. ¿Qué diría? Que una sombra intenta llevar a mi hija en sueños y quizá en la realidad. Nadie lo creería. Lo único que podía hacer era estar en alerta constante. Mi vida se convirtió en eso, vigilar cada paso, cada sonido, cada sombra, como si el destino nos estuviera poniendo a prueba. Una noche decidí que tenía que enfrentar el miedo. Me quedé despierta hasta tarde, observando cada rincón de la habitación. Mi hija dormía profundamente y yo me sentía atrapada entre el sueño y la vigilia. La sensación de que algo podía aparecer en cualquier momento era sofocante. Cada crujido de la madera, cada viento que pasaba por la ventana me hacía estremecer. Me preguntaba si todo era paranoia, pero no podía ignorar ese sentimiento de peligro real, el mismo que sentí en el mercado. No sabía si estaba preparada para lo que pudiera suceder. A la mañana siguiente, decidí llevar a mi hija al parque, intentando distraernos un poco. Ella corría y reía, y por unos minutos todo parecía normal. Pero yo estaba totalmente atenta a cualquier persona que pudiera acercarse. No quería asustarla, pero tampoco podía fingir que nada había pasado. Era imposible relajarme por completo. Cada risa de mi hija era un alivio temporal, seguido por el peso de la preocupación constante que no me dejaba. Mientras descansábamos en un banco, noté a un hombre apoyado en la cerca.
observando desde lejos. Vestía completamente de negro, y por un instante pensé que solo era un transeúnte. Pero algo en él me dio la misma sensación de frío que en el mercado. Mi hija jugaba, sin notar nada, pero mi corazón se aceleró. Manteniendo la distancia, no podía apartar los ojos de él. Cuando se dio la vuelta y se fue, sentí un alivio momentáneo, pero sabía que el miedo no me abandonaría. Esa noche, me acosté con mi hija tratando de controlar mis pensamientos. Aún así, el miedo me dominaba. Cada sombra proyectada por la luz de la calle parecía moverse. La abracé más fuerte, susurrándole que todo estaba bien. Pero dentro de mí, la duda persistía. ¿Sería solo mi imaginación? ¿O realmente alguien nos observaba? Mi hija dormía tranquila, y eso me quebraba y me reconfortaba al mismo tiempo. Como madre, solo quería protegerla, pero me sentía impotente. En los días siguientes, noté pequeñas cosas extrañas. Puertas que estaba segura de haber cerrado, las encontraba entreabiertas. Objetos cambiaban de lugar sin explicación. Me preguntaba si estaba volviéndome loca. Mi hija comentaba cosas sobre sombras que la miraban mientras jugaba sola en la habitación. Intentaba reír y decirle que era su imaginación, pero algo dentro de mí decía que no lo era. La sensación de peligro era constante, casi tangible. Caminaba con el corazón en la garganta, esperando que algo sucediera en cualquier momento. Una madrugada me desperté por un ruido distinto, como si algo arrastrara los pies en el pasillo. Mi hija dormía y me quedé inmóvil, intentando discernir si era real o un sueño más. El silencio era cortante y cada segundo parecía eterno. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido, y fui hacia su habitación. No había nada. Pero al mirar la puerta, tuve la sensación de que alguien acababa de salir. El aire estaba frío, más frío de lo normal, y mi respiración acelerada parecía resonar por toda la habitación. Al día siguiente, mi hija me contó un detalle que me heló. Dijo que alguien había intentado entrar en la habitación mientras yo dormía. No sé si era imaginario, pero describió al mismo hombre de negro que habíamos visto en el mercado y en los sueños. Sentí que mi cuerpo temblaba. Por un instante, pensé en llamar a la policía. Pero, ¿y si no había pruebas? ¿Y si todos pensaban que estaba loca? No podía correr el riesgo de perder a mi hija. Me sentía atrapada entre el miedo de actuar y la angustia de no hacer nada. La tensión llegó a un punto en que cada paseo, cada compra, se volvió una vigilancia constante. No podía relajarme ni un minuto. Mi hija notaba mi ansiedad y se aferraba a mí aún más. No sabía si estaba exagerando o si realmente algo nos perseguía. A veces la observaba dormir y trataba de convencerme de que nada pasaría mientras estuviéramos juntas. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra, esa persona de negro intentando llevarse a mi hija. En la última mañana de un fin de semana, fuimos de nuevo al mercado. La experiencia anterior no me había enseñado nada, porque todavía necesitábamos salir. Sosteniendo su mano con fuerza, vigilaba a cada persona. Por un instante, la perdí de vista y mi corazón se aceleró. Pero esta vez no fue un simple susto. Cuando la encontré, estaba parada cerca de la salida, mirando hacia atrás con ojos asustados, y dijo solo: ella estaba ahí, cerca de mí, pero yo corrí. No quise preguntar más. Solo la abracé fuerte y prometí que nunca más nos separaríamos. Regresé a casa esa mañana, agotada y aún con miedo. El sol parecía débil y cada sombra en la calle me hacía estremecer. Mi hija se quedó dormida en el sofá, cansada de tantos sustos, y yo la observaba tratando de relajarme. Pero en el fondo sabía que no podía bajar la guardia. Cada paso fuera de casa parecía peligroso.
cada sombra sospechosa. No sé si lo que pasó fue coincidencia, imaginación o algo real. Solo sé que el miedo sigue conmigo y la sensación de que aquella sombra aún nos observa permanece, como si esperara el momento adecuado para volver. Buenas noches, me llamo Luis y aviso desde el principio que no me gusta hablar mucho de esta historia, pero hay días en los que siento que, si no la cuento, voy a enloquecer. Durante muchos años trabajé como recepcionista nocturno en un motel a la orilla de la carretera en Michoacán. Era un trabajo solitario, pero me servía. Poca gente que atender, silencio la mayor parte del tiempo y un salario que, aunque pequeño, me ayudaba a sobrevivir. Estaba acostumbrado a clientes extraños, encuentros secretos, gente que llegaba callada y se iba sin mirar atrás. Nada me preparó, sin embargo, para lo que pasó aquella madrugada. Había hecho mi café, como siempre, y estaba sentado detrás del mostrador mirando al vacío. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana cuando vi un coche oscuro estacionarse lejos de la recepción. No era raro que la gente intentara evitar las cámaras, pero algo en esa prisa me llamó la atención. 2 hombres bajaron y, en lugar de acercarse directamente a mí, abrieron la cajuela. Vi que sacaron un objeto largo, pesado, envuelto en lona negra. Lo arrastraron hasta una de las habitaciones del fondo sin decir palabra. Eso ya me puso inquieto, pero en el motel había aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Minutos después, uno de ellos apareció en la recepción. El tipo estaba sudado, olía a alcohol y pidió la habitación número 12. Me extendió unos billetes arrugados, sin mirarme a los ojos. Le dije que necesitaba identificación, y él dejó caer la cartera frente a mí, sin importarle si la revisaba bien. Entonces dijo en un tono bajo: «Nadie va a entrar allí, ¿entendiste?» Eso me heló, porque nunca nadie me había hablado así. Tomé la llave, se la entregué y lo vi regresar a la habitación. La madrugada continuó extraña. Trataba de convencerme de que era solo otra situación rara que aparece en moteles, pero algo me corroía por dentro. Decidí dar una vuelta por el pasillo, fingiendo que revisaba las lámparas y cerraduras. Cuando pasé frente a la habitación 12, sentí un olor fuerte, mezcla de flores marchitas y algo metálico. El corazón se me aceleró, pero seguí caminando como si nada. Regresé a la recepción y me senté, mirando fijamente el teléfono, casi esperando que alguien llamara pidiendo ayuda. Alrededor de las 5 noté movimiento de nuevo. Los 2 hombres salieron de la habitación, algo apresurados. Uno de ellos regresó a la recepción y pidió hacer el checkout rápido, sin mirarme. Entregué la llave, pero vi que no se llevaron nada de lo que habían cargado al llegar. La lona negra ya no estaba con ellos. Esperé a que el coche desapareciera en la carretera y no resistí. Tomé la llave de repuesto y caminé hacia la habitación 12. Recuerdo que mis manos temblaban tanto que apenas pude girar la llave en la cerradura. Al abrir la puerta, el olor se volvió casi insoportable. En medio de la habitación, sobre la cama, había un ataúd de madera oscura, abierto. Me congelé. Nunca había visto algo así en mi vida. La habitación parecía detenida en el tiempo, como si nadie hubiera encendido la luz. Me acerqué despacio, sintiendo las piernas flojas. Cuando finalmente miré dentro, pensé que mi corazón se iba a detener. Era ella, Clara, la mujer que había amado y juré nunca volver a ver. Clara había sido mi vecina cuando tenía unos 20 años. Ella era mayor, independiente, tenía una forma de ser que me encantaba. Tuvimos un romance rápido, secreto, lleno de promesas que nunca se cumplieron. Yo era joven e inseguro, y ella terminó alejándose, mudándose de ciudad. Nunca volví a saber de ella hasta ese momento.
Ver su rostro, pálido e inmóvil dentro de ese ataúd, fue como recibir un golpe en el estómago. No podía creerlo. Todos los recuerdos vinieron de golpe. Las conversaciones, las risas, la manera en que decía que la hacía sentir viva. Me quedé parado, mirando, tratando de entender cómo su cuerpo había terminado allí, justo en la habitación donde trabajaba. No parecía coincidencia. Recordé promesas que habíamos hecho, tonterías de juventud, que nunca nos separaríamos de verdad, que incluso después de la muerte me reconoceríamos. En ese instante tuve la sensación absurda de que, de algún modo, aquello era resultado de lo que yo había dicho en el pasado, como si mis palabras hubieran atraído esa escena hacia mí. Cerré la tapa del ataúd con dificultad, porque no podía mirar más. Mi mente hervía, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez fuera otra persona parecida, pensé, pero en el fondo sabía que era ella. El detalle de la cicatriz en la ceja, el anillo en el dedo, todo coincidía. Me senté en el suelo de la habitación, sin fuerzas, hasta escuchar el ruido distante de la carretera despertando. Entonces comprendí que debía decidir qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿A la funeraria? ¿Hacer como si no hubiera visto nada? Al final, la decisión no fue mía. Horas después, llegaron policías al motel. Dijeron que un ataúd había sido robado de una funeraria local y que los rastros llevaban hasta allí. No tuve que decir nada. Ellos mismos encontraron la habitación. El escándalo fue inmediato. El dueño del motel no quiso escuchar explicaciones y cerró el lugar pocos días después. Me quedé sin empleo y, sobre todo, con un peso que no me abandonaba. Porque nadie más que yo sabía quién estaba en ese ataúd. Después de eso, traté de seguir con mi vida. Conseguí otros trabajos temporales, me mudé de casa, pero nunca pude olvidar. A veces sueño con Clara. Me mira con esos ojos de antes y me pregunta si aún cumplo las promesas que hicimos. Me despierto sudado, con una sensación extraña, como si volviera a ser ese chico inseguro que creía en el amor eterno. Solo que ahora lo eterno se muestra de una manera que me da miedo. Mucha gente decía que debería haber contado quién era ella. Pero, ¿cómo probarlo? Ya no había documentos con el cuerpo y nadie parecía relacionar aquel caso con una mujer desaparecida. Tal vez Clara había empezado de nuevo en otra ciudad, y yo nunca lo supe. La única certeza que tenía era el reconocimiento íntimo, ese que no necesita pruebas. Solo que eso me hacía sentir más aislado. Con el tiempo, el escándalo del ataúd cayó en el olvido. El motel quedó cerrado, abandonado, como si nada hubiera pasado allí. Yo pasaba por la carretera y evitaba mirar, pero siempre terminaba echando un vistazo por el retrovisor. Sentía como si la habitación 12 todavía existiera, esperándome. Algunas noches, cuando la soledad me golpeaba fuerte, incluso pensaba en volver y tratar de abrirla otra vez. Pero nunca tuve valor. A veces me pregunto si no enloquecí esa madrugada. Puede que lo haya imaginado, que su rostro fuera solo producto de mi memoria jugándome una broma. Pero entonces recuerdo los detalles. El anillo, la cicatriz, la forma en que sus manos estaban cruzadas sobre el pecho. Eso no era invención. Era ella, sin duda. Y si era ella, ¿por qué apareció justo para mí? Porque en ese momento, en ese lugar. Hoy, tantos años después, todavía me siento atrapado en esto. Es como si parte de mí hubiera quedado encerrada en esa habitación. La gente cree que exagero, que ya debería haber superado todo, pero no entienden. Sé que Clara estaba allí, y sé que, de alguna manera, mis propias palabras de juventud me ataron a ese recuerdo, y ese es el peso que llevo, sin nadie con quien compartirlo. Después de que el motel cerró, la carretera quedó aún más desierta en ese tramo. Muchos conductores ni siquiera lo notan,
pero yo siempre veo el cartel oxidado y la reja corroída. Parece que el tiempo se detuvo allí. Una vez reuní valor y estacioné frente a él. La maleza crecía alto, cubriendo parte de la fachada. Caminé hasta la recepción y apoyé la mano en la puerta cerrada. No sé por qué lo hice, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien estuviera del otro lado, esperándome. Volví al coche aterrorizado, pero con una extraña sensación de alivio. Era como visitar una tumba, en cierto modo. Nunca supe dónde había sido enterrada Clara después de que se llevaron el ataúd, así que ese lugar se convirtió en un marcador silencioso. Cada vez que paso por allí pienso que tal vez ella todavía esté tendida, inmóvil, en la habitación 12. Esa idea me persigue constantemente. Una noche, bebí demasiado y se lo confesé a un amigo cercano. Le conté sobre el rostro de Clara, las promesas que habíamos hecho. Me escuchó en silencio, pero al final solo dijo: «Luis, a veces la mente engaña». Eso me irritó. No era un engaño. Yo sabía lo que había visto. Nunca más hablé de eso con nadie. Es un secreto que llevo solo, como un pacto invisible entre ella y yo. Lo más extraño es que, desde ese día, pequeñas cosas comenzaron a suceder conmigo. Fotografías caían de la estantería sin motivo, sobre todo las antiguas. A veces, en medio de la noche, escucho un ruido como un golpe suave, como si alguien cerrara una tapa de madera. Otras veces, percibo olor a flores marchitas, el mismo que sentí en el pasillo del motel. Puede ser paranoia, claro, pero no puedo ignorarlo. He pensado en buscar a su familia, si es que aún existe. Traté de recordar su apellido, antiguos conocidos, pero mi memoria falla justo en esos detalles. Solo me quedan los recuerdos íntimos, los momentos que compartimos, como si el mundo entero hubiera olvidado a Clara, menos yo. A veces creo que eso fue exactamente lo que ella quiso, ser recordada por mí, a toda costa. Hubo una madrugada en la que tuve la certeza de que alguien me estaba observando. Me levanté y caminé por la casa, pero no vi nada. Cuando volví al cuarto, noté que la ventana estaba entreabierta, aunque la había cerrado antes de dormir. En el alféizar había una pequeña flor seca, como las que Clara solía guardar dentro de los libros. La miré durante largos minutos, sin atreverme a tocarla. La guardé en un cajón. Hasta hoy sigue allí. Estas señales pueden ser solo coincidencias, pero es difícil no relacionarlas. Mi mente siempre vuelve al ataúd, a la habitación, a la expresión serena de Clara. Si eso fue una despedida, ¿por qué justo conmigo? Si fue un reencuentro, ¿qué falta por suceder? Estas preguntas no tienen respuesta, y es precisamente eso lo que me atormenta. Porque vivir sin respuestas es como caminar por un pasillo oscuro, sin saber dónde termina. Me ha ocurrido pensar que los hombres que se llevaron el ataúd podrían haberme matado si supieran que lo vi. Ese pensamiento todavía me eriza la piel. Tal vez por eso me quedé callado. Si estaban involucrados en algo criminal, ¿qué habrían hecho conmigo? Pero al mismo tiempo siento que no fue solo casualidad. Como si, de algún modo, esos hombres hubieran traído a Clara de vuelta para mí, aunque sin saberlo. Con los años, he perdido el sueño. Muchas noches estoy despierto, recordando detalles que intento organizar como un rompecabezas. Pienso en buscar psicólogos, sacerdotes, cualquier persona que me escuche. Pero siempre me detengo antes. Tengo miedo de que me digan que todo fue imaginación. Prefiero cargar esta carga solo, porque en el fondo sé que no fue invento. Yo estuve allí, yo vi. Una vez soñé que regresaba a la habitación 12. En el sueño, el ataúd estaba abierto de nuevo, pero vacío. Clara no estaba allí. En su lugar había una nota doblada, escrita con su letra. ¿Todavía te acuerdas de mí? Me desperté con el corazón acelerado, sin poder volver a dormir.
Pasé todo el día aturdido, intentando entender si aquello fue solo un sueño o algún tipo de mensaje. Otro detalle que nunca conté a nadie. El día que encontré el ataúd, Clara llevaba un vestido azul. Era el mismo que usaba la última vez que la vi en vida. Eso me destroza por dentro, porque es imposible que sea coincidencia. ¿Quién habría elegido esa ropa? ¿Por qué precisamente esa? Es como si todo hubiera sido preparado para impactarme directamente, como si alguien quisiera que la reconociera. Algunos años después, pasé frente al motel abandonado y noté que una de las ventanas estaba iluminada. Me quedé paralizado, mirando desde el coche. Nadie debería estar allí. Por instinto, aceleré y me fui, sin atreverme a detenerme. Hasta hoy no sé si fue real o solo un reflejo de la carretera, pero la imagen de esa luz me persigue, como si Clara todavía me estuviera llamando desde dentro. Tengo miedo de morir y volver a encontrarla. Parece contradictorio, pero es verdad. Aunque la extraño, también temo lo que pueda significar este lazo que nunca se rompió. Si su muerte ya me alcanzó una vez, ¿quién garantiza que no volverá por mí? Vivo en ese equilibrio frágil, intentando seguir adelante sin mirar atrás, pero siempre mirando por el espejo retrovisor. A veces pienso que debería regresar a la habitación 12 y enfrentar lo que aún está allí, ya sea memoria o fantasma. Pero nunca he tenido valor. Tal vez sea mejor así. Tal vez la vida se trate de puertas que nunca debemos abrir. Solo que dentro de mí sé que la habitación sigue existiendo, esperando el momento en que finalmente decida entrar. Y temo que, cuando eso ocurra, no pueda salir. No espero que nadie me crea. Lo que viví aquella madrugada en el motel en Michoacán es algo que no tiene explicación. Sé lo que vi, sé quién estaba en ese ataúd, y sé que, de algún modo, mis propias palabras me encadenaron a ese recuerdo. El motel puede haber cerrado, la gente puede haber olvidado, pero yo sigo aquí, atrapado en la habitación 12. Y a veces pienso que, cuando llegue mi hora, será allí donde me encontrarán. Espero que tú y tus seres queridos estén bien. Deseo eso porque lo que recientemente descubrí sobre mi familia cambió todo y me dejó perturbado. No sé ni por dónde empezar, pero intentaré contarlo. Todo comenzó después de que mi tío murió hace unos meses. Era de esos parientes discretos, casi desapercibidos, que siempre aparecían en las reuniones pero hablaban poco. No tenía mucha cercanía con él, pero la familia siempre decía que sabía demasiado de los tiempos antiguos. Nunca entendí bien a qué se referían, hasta que fui a ayudar a limpiar sus pertenencias. Mi madre me pidió que fuera al pequeño depósito que él tenía en el fondo de la casa. Era un cuarto lleno de cajas, papeles amarillentos y cosas sin valor aparente. Pensé que sería solo una limpieza común, tal vez tirar ropa vieja y objetos rotos, pero en medio de tantas cajas encontré una apilada en un rincón, bien cerrada con cinta adhesiva. Parecía más nueva que las demás. La abrí por curiosidad y dentro había cuadernos negros, todos iguales, ordenados con mucho cuidado. El olor a humedad me hizo toser, pero algo me dijo que debía mirar más de cerca. Tomé el primer cuaderno y comencé a hojearlo. La caligrafía era firme, meticulosa, y las fechas llamaron mi atención. Años 80, en Michoacán. Al principio pensé que eran anotaciones personales, pero pronto me di cuenta de que no. Eran informes, relatos fríos, objetivos, sobre personas. Hablaba de dónde vivían, con quién se reunían, qué actividades realizaban. Eran descripciones de vigilancia, casi como un diario de espionaje. Lo más aterrador fue ver nombres que yo había oído en conversaciones antiguas, personas que, según mis padres,
habían desaparecido misteriosamente en esa época. Mi corazón empezó a acelerarse. Hojeé más rápido, y cuanto más leía, más me daba cuenta de lo que tenía en las manos. No era un cuaderno cualquiera, era un registro de operaciones secretas. Allí estaban descritos encuentros de activistas, movimientos de estudiantes, reuniones en plazas e incluso detalles íntimos de algunas familias. Era imposible no sentir un escalofrío. Eso no podía ser inventado. Demasiados detalles, demasiados nombres, demasiadas coincidencias. Mi tío había participado de alguna manera en algo mucho más grande y oscuro de lo que podía imaginar. Pasé toda la tarde encerrado en ese depósito, leyendo de manera compulsiva. Cuanto más avanzaba, más pesado se volvía el aire. Las páginas hablaban de persecuciones, escuchas, vigilancias nocturnas. Algunas anotaciones terminaban de manera abrupta, con la palabra neutralizado. No sabía exactamente qué significaba, pero mi mente empezó a rellenar los vacíos. Pronto comprendí que se trataba de personas que nunca regresaron a casa. Eran desaparecidos, y al lado de esos registros estaban las descripciones frías que mi tío escribía, como si fuera solo un trabajo más. En medio de la lectura recordé a una vecina que mi madre mencionaba a veces, diciendo que había desaparecido en esos años. Nunca le presté atención, pensaba que era chisme de barrio, pero allí estaba su nombre, escrito con la misma letra firme, detallando sus pasos e incluso los horarios en que solía salir de casa. Fue como si un peso cayera sobre mí. Ya no era algo distante. Conocía personas vinculadas a esas historias. Me di cuenta de que mi familia, de alguna manera, cargaba una sombra mucho mayor de lo que jamás imaginé. Cuando llevé los cuadernos dentro de la casa, el ambiente cambió. Mi madre se puso pálida al verlos. Mi hermano dijo de inmediato que debíamos quemarlos. Esto solo traerá problemas, repetía, casi suplicando. Pero yo no podía aceptar esa idea. Era como si esos cuadernos contuvieran una verdad enterrada, y yo era la primera persona en décadas en sacarla a la luz. Al mismo tiempo, empecé a sentir miedo. Si esa información todavía tenía algún valor, ¿podría alguien ir tras ella? O tras mí. Esa noche casi no pude dormir. Cerré la puerta del cuarto y puse los cuadernos junto a la cama, como si estuviera protegiendo algo valioso, pero no me sentía dueño de aquello, sino prisionero. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros de personas que nunca conocí, imaginando qué habría pasado con ellas. El silencio de la madrugada parecía más denso. Algún ruido lejano en la calle me hacía saltar de la cama. Estaba demasiado nervioso, como si hubiera tocado algo prohibido. En el fondo, sabía que era exactamente eso. Al día siguiente hablé con mi madre y mi tía. Ambas estaban nerviosas, intercambiando miradas como si ocultaran algo. Mi tía finalmente dijo que siempre supo que mi tío tenía vínculos con gente peligrosa. Hablaba en voz baja, casi susurrando. Contó que él salía de noche, regresaba de madrugada y nunca explicaba nada. Que a veces recibía visitas de hombres desconocidos que hablaban durante horas detrás de puertas cerradas. Dijo que prefería no saber, y por eso nunca revisó nada después de su muerte. Ahora todo tenía sentido. La familia se dividió. Algunos querían deshacerse de los cuadernos de inmediato, quemarlos y fingir que nunca existieron. Otros, como yo, creían que sería una cobardía borrar esas historias porque eran la única prueba de lo que le había pasado a tantas personas. Pero junto con esa idea venía el miedo real. ¿Y si mostraba los cuadernos a alguien y eso ponía en peligro a nuestra familia? Me sentía atrapado. Estaba entre la necesidad de preservar la verdad y el instinto de protegerme. Cada minuto que pasaba, la decisión se volvía más imposible. Pasé los días siguientes pensando obsesivamente en los cuadernos. No podía concentrarme en el trabajo ni en las cosas cotidianas.
Nada tenía sentido. Cada vez que alguien llamaba o aparecía en la puerta, mi corazón se aceleraba. Incluso los mensajes de amigos me ponían nervioso. Me encontraba mirando los cuadernos, preguntándome si debía esconderlos en otro lugar, encerrarlos o llevarlos a otro estado. Pero tenía miedo de que cualquier movimiento equivocado llamara la atención. La verdad, pensé, puede ser peligrosa. Y cuanto más reflexionaba, más comprendía que el peligro no venía solo de afuera, sino también de dentro de la familia. Una tarde me senté en el porche con uno de los cuadernos abierto en el regazo, tratando de leer con calma. El sol golpeaba mi rostro, pero nada calmaba mi mente. Sentí que me observaban, no personas del vecindario, sino pensamientos que no podía alejar. Imágenes de rostros de activistas, detalles de operaciones, nombres de desaparecidos. Todo me perseguía. Sentía que, si ignoraba el cuaderno, la verdad se perdería para siempre. Pero si seguía adelante, podría atraer consecuencias que ni imaginaba. Era como caminar sobre una cuerda floja sobre un abismo. Una noche me desperté sudando. Sentí que alguien movía mis cosas, abriendo puertas y cajones. Miré alrededor, pero la casa estaba en silencio. Solo los cuadernos, junto a la cama, parecían pulsar. El miedo comenzó a mezclarse con la culpa. ¿Cómo podía pensar en quemar esas páginas si en ellas estaban las historias de personas que nunca pudieron contar la suya? Cada cuaderno parecía susurrar, recordándome que era real, que esas vidas existieron y desaparecieron. Estaba solo en esto, pero sentía una responsabilidad enorme. Decidí entonces que necesitaba tiempo para reflexionar y llevé uno de los cuadernos a un banco en el parque cercano. Pensé que al aire libre, rodeado de gente, podría aclarar mi mente, pero no sucedió. Cada palabra que leía parecía más pesada, más amenazante. No eran solo nombres, eran destinos, personas reales, familias, recuerdos interrumpidos. Comencé a notar que los registros de mi tío eran detallados de manera casi clínica, como si hubiera tratado de mantener distancia emocional, pero aún así, no podía evitar percibir el dolor implícito en cada línea. Me sentía observado por los ojos de la historia. Algunos días después, mi madre me pidió nuevamente que quemáramos los cuadernos. Esta vez, su tono era más urgente, casi desesperado. Dijo que la familia tenía enemigos, que siempre los había tenido, que tal vez ni yo estaba seguro. Sentí una rabia contenida mezclada con miedo. ¿Cómo podía pedirme destruir algo tan importante solo por miedo? Pero entendí a su lado también. Había algo más grande que nuestra voluntad en juego, algo que no podía controlar. La verdad parecía hermosa y cruel al mismo tiempo, una espada de doble filo. Una noche, no pude resistir y empecé a copiar algunas páginas. No sabía exactamente qué haría con eso, pero sentía que necesitaba tener una versión segura, por mí y por la memoria de los desaparecidos. Pasé horas bajo la luz de una lámpara débil, transcribiendo nombres y detalles, intentando absorber cada registro. Cada letra era un peso. Mi cuerpo dolía de tensión, pero no podía detenerme. Sentía que si dejaba pasar esto, nunca tendría otra oportunidad. En el fondo, quizá quería ser la voz de quienes nunca pudieron hablar. Pero esta decisión trajo consigo una ansiedad enorme que parecía aplastar mi pecho. El ambiente en casa se volvió pesado. Mi familia me miraba con desconfianza, como si estuviera a punto de cometer una locura. Sabía que cualquier movimiento podría ser malinterpretado, pero no podía simplemente abandonar los cuadernos. Comencé a esconderlos en distintos lugares de la casa, cambiándolos constantemente. Cada vez que alguien entraba en la habitación, mi corazón se aceleraba. El miedo a ser descubierto
se mezclaba con la necesidad de preservar la historia. Era una tensión constante, un juego silencioso de vigilancia que, irónicamente, imitaba lo que los cuadernos narraban. Una mañana de domingo, encontré un recorte de periódico antiguo entre las páginas. La noticia hablaba de una desaparición que coincidía exactamente con uno de los registros del cuaderno. Fue un choque tremendo. Hasta ese momento pensaba que podría ser exageración o coincidencia, pero ahora era imposible negar. Eso era real, concreto. Personas reales habían sufrido y desaparecido, y mi tío había documentado todo. Sentí un nudo en la garganta. La historia que sostenía en mis manos tenía peso en el mundo real. Era una responsabilidad demasiado grande para una sola persona. En los días siguientes comencé a notar cambios en mí. No dormía bien, no comía regularmente y me costaba hablar con cualquiera sin sentir un peso invisible sobre mis hombros. A veces pensaba que los cuadernos me observaban, que no podía escapar de lo que estaba registrado. Era como si la propia historia me reclamara, exigiera atención, exigiera memoria. Era aterrador, pero también extrañamente fascinante. Sentía que necesitaba entender hasta el final, aunque eso significara ponerme en riesgo o desenterrar cosas que quizás deberían haber quedado enterradas. Una tarde, encontré otro cuaderno escondido detrás de una pila de revistas viejas. Era más pequeño, con la cubierta desgastada, pero su contenido era aún más detallado y perturbador. Algunas páginas tenían garabatos nerviosos, como si mi tío hubiera tratado de escribir rápido para registrar todo antes de ser interrumpido. Eso me hizo temblar. No podía entender completamente la magnitud de lo que tenía en mis manos. Cada cuaderno parecía tener vida propia. Cada registro parecía querer salir del papel. Y yo estaba allí, solo, tratando de decidir si debía enfrentar esa verdad o enterrarla para siempre. Pasaron los días y la tensión en casa solo aumentó. Mi madre evitaba hablar conmigo y mi hermano parecía observar cada uno de mis movimientos. Yo continuaba alternando entre esconder los cuadernos y releer partes importantes. Cada vez que los abría, sentía el peso de la historia, como si esas páginas exigieran justicia. Pero ¿justicia para quién? ¿Y a qué costo? Empecé a darme cuenta de que no había respuestas fáciles. La decisión de preservar o destruir aquello se volvía más cruel cada día. Y al mismo tiempo, sentía miedo real. Que alguien pudiera descubrir que esos registros existían. Una noche, escuché pasos en la cocina. Me levanté en silencio y noté que mi hermano estaba revisando los cajones. Le pregunté qué hacía, pero dijo que buscaba llaves antiguas. No le creí. Sentí que la tensión familiar había alcanzado un punto crítico. Todos teníamos miedo, pero también curiosidad. El ambiente estaba cargado, como si supiéramos que algo grande y peligroso estaba en nuestras manos. El silencio de la casa parecía gritar y no sabía si debía intervenir o solo observar. Seguí transcribiendo y organizando los cuadernos, intentando de alguna manera controlar el caos dentro de mí. Pero comencé a notar efectos extraños, sueños vívidos, recuerdos confusos, rostros desconocidos que me observaban. Me despertaba con el corazón acelerado y pasaba horas tratando de discernir si era real o producto de mi mente exhausta. Era como si los registros me persiguieran, no físicamente, sino de una manera mucho más profunda. Cada nombre desaparecido me recordaba que estaba lidiando con algo que trascendía mi vida cotidiana. Una tarde decidí mostrar un fragmento a mi tía. Quería compartir el peso que sentía, dividir la responsabilidad, pero cuando ella lo leyó, palideció, casi sin reacción. Dijo simplemente que era mejor dejar eso quieto, que algunas verdades eran demasiado peligrosas. Entendí, pero eso no alivió mi sensación de obligación.
La verdad estaba allí, registrada, y nadie podía borrarla por completo. Me sentí dividido entre la lealtad a mi familia y el compromiso con la memoria de los desaparecidos. El dilema parecía insoluble. Pasé semanas así, entre miedo y culpa, sin poder tomar una decisión final. El mundo parecía continuar normalmente a mi alrededor, pero dentro de casa había una tensión invisible. Pensaba en quemar los cuadernos, pero también sentía que eso sería como enterrar a las personas 2 veces. Cada página contenía rostros, destinos, memorias interrumpidas. No podía ignorar que, si lo hacía, estaría destruyendo la única prueba de lo sucedido. Pero si los guardaba, me exponía a mí y a mi familia. La elección era aterradora. Una noche silenciosa me senté solo en la sala, los cuadernos frente a mí. El frío atravesaba las ventanas y el viento parecía susurrar entre las paredes. Miré cada cubierta negra y sentí que estaba observando algo más que papel y tinta. Era décadas de historia no contada, vidas borradas de manera violenta. Una sensación extraña de responsabilidad y miedo me invadió. Supe que nada volvería a ser igual. La elección no era solo mía, parecía pesar sobre toda una generación. Mientras reflexionaba, recordé pequeñas conversaciones de mi infancia sobre mi tío. Nadie sabía exactamente a qué se dedicaba, pero había un misterio constante. Ahora entendía que ese misterio tenía un precio y yo estaba pagándolo solo. La sensación era sofocante. Cada página recordaba que el mundo a veces es cruel y que la verdad puede ser un peso mayor que cualquier secreto familiar. Sentía miedo, sí, pero también una obligación moral imposible de ignorar. Y eso me paralizaba, aunque sabía que debía actuar. A la mañana siguiente, mi madre me encontró sentado entre los cuadernos, sin poder hablar. Vi en su mirada preocupación, frustración y miedo. Me pidió de nuevo que quemáramos todo, con voz temblorosa. Pero yo no pude. Puse los cuadernos en una caja y la escondí en un lugar que solo yo conocía. No sabía qué pasaría, ni si esa decisión era correcta. Sentí que, de algún modo, había traicionado mi propia seguridad, pero también que había preservado algo esencial. Una elección imposible que nadie debería tener que tomar. Pasaron los días y comencé a acostumbrarme al peso silencioso de la caja escondida. Pero la inquietud no desapareció. Me preguntaba si alguien seguiría buscando esos registros, si algún día serían descubiertos o destruidos. Sentía la responsabilidad como una sombra constante sobre mi vida. A veces escuchaba conversaciones en el vecindario o noticias sobre desapariciones antiguas, y un escalofrío me recorría. La verdad seguía viva, pero oculta, y yo estaba solo con ella. Un secreto tan pesado que convertía mi día a día en vigilancia constante. Hoy, los cuadernos siguen escondidos, y aún no sé si tomé la decisión correcta. La familia aceptó mi silencio, pero nadie habla de ellos. A veces pienso en entregarlos a alguien, en hacer pública la historia, pero el miedo siempre me detiene. La verdad sigue atrapada en tinta y papel, mientras mi vida continúa mezclada con culpa, miedo y responsabilidad. No sé si algún día alguien sabrá realmente lo que ocurrió en Michoacán o si los cuadernos desaparecerán conmigo. Por ahora, la decisión sigue conmigo y la duda nunca me abandona. Mi nombre es Benita. Tengo 45 años. Soy enfermera desde hace más de 20 años y trabajo en un hospital público en Michoacán. He visto muchas cosas en mi profesión, desde emergencias hasta casos que me quitaron el sueño. Pero nada me impactó tanto como la desaparición de un paciente anciano que estaba bajo mi cuidado. No me gusta hablar de esto, pero a veces siento que debo contarlo.
porque hasta hoy tengo la sensación de que algo muy extraño ocurrió y quedó encubierto. No era cercana a él, pero como enfermera uno desarrolla cierto cuidado humano. Este caso me dejó inquieta porque las cosas no encajaban, y cada vez que lo recuerdo, todo parece aún más extraño. El paciente se llamaba Don Julián, tenía 70 y tantos años. No tenía familia que lo visitara, al menos durante los días que estuvo internado. Era un hombre tranquilo, hablaba poco, pero siempre agradecía cuando le llevaba sus medicinas o le ayudaba a comer. Tenía la impresión de que escondía cierta tristeza, pero eso no era raro allí. Muchos ancianos quedan olvidados, sin visitas. Su hospitalización no era de riesgo inmediato, solo vigilancia por complicaciones renales. Nada que indicara que podría fallecer de repente. La noche en que todo ocurrió, yo no estaba de turno. Me reemplazó una colega, Clara, que trabaja en el mismo departamento desde hace años. Cuando regresé al día siguiente, me extrañó no encontrar a don Julián en su cama. Pensé que tal vez lo habían cambiado de habitación, porque a veces sucede sin aviso. Pregunté a Clara qué había pasado, y respondió apresuradamente que el paciente había fallecido de madrugada. Me sorprendió, porque hasta la última vez que lo vi, parecía estable. Al escuchar que había muerto, sentí un nudo en el pecho. Es difícil perder pacientes, incluso aquellos con quienes no se tiene un vínculo fuerte. Pero algo en la forma de hablar de Clara me incomodó. Evitaba mirarme a los ojos y cambió de tema rápidamente, como si quisiera cerrar la conversación. Fui entonces a revisar la historia clínica, pero no encontré la anotación de la hora de muerte. Es un procedimiento básico. Toda muerte en el hospital debe registrarse con hora, causa probable y firma del médico responsable. En ese momento pensé que podría ser solo un retraso administrativo. Sucede, desafortunadamente. Pero al revisar el sistema, tampoco encontré el certificado de defunción. Solo había una nota vaga que decía que el paciente fue trasladado a la morgue. Esa elección de palabras me incomodó, porque normalmente se registra con más detalle. Fui al archivo del hospital, pero nadie pudo darme una respuesta clara. Algunos compañeros dijeron haber visto una camilla salir de madrugada, pero no pudieron asegurar si era realmente el cuerpo de don Julián. Intenté confirmar directamente en la morgue del hospital. Fui durante mi descanso y pregunté discretamente al encargado de turno si había recibido el cuerpo de don Julián. Consultó la lista del día y negó con la cabeza, diciendo que no figuraba ningún. Me quedé confundida, porque oficialmente se había informado su traslado. Pregunté si podría tratarse de un error de registro, y respondió que todo estaba controlado, que no había manera de que un cuerpo desapareciera de allí. Regresé a la planta aún más intrigada. Cuando cuestioné nuevamente a Clara, solo dijo que no sabía detalles, que era lo que la administración había informado. Decidí hablar con el jefe del departamento, el doctor Ramírez, pero me recibió con prisa, diciendo que no tenía tiempo para discutir el asunto. Limitó su respuesta a afirmar que el paciente había fallecido y que los trámites estaban en curso. Salí de allí con una sensación extraña, como si intentaran callarme sin motivo. Los días siguientes no pude dejar el asunto de lado. Pregunté a otros enfermeros, pero cada uno daba una versión diferente. Unos decían que don Julián había sido trasladado de madrugada, otros que lo vieron aún vivo por la mañana. Esta discrepancia me dio la sensación de que algo se ocultaba. Empecé a observar con más atención los movimientos en el hospital, especialmente de noche, porque es en ese horario cuando ocurren cosas fuera de la vista de la mayoría. Una semana después, por casualidad, hablé con un empleado de limpieza que comentó, sin saber que yo estaba involucrada, que había visto a médicos llevando una camilla cubierta, pero que la dirección pidió que no comentara nada con nadie. Al principio sonó como un chisme, pero para mí fue una confirmación de que algo se ocultaba.
Cuando pregunté si estaba seguro de que era don Julián, respondió: «No sé, pero fue extraño. No parecía un procedimiento normal». Fue entonces cuando comencé a juntar las piezas. Si el cuerpo no estaba en la morgue y no había certificado de defunción, ¿a dónde había ido? Esa pregunta no me dejaba en paz. Hablé con una amiga que trabaja en otro hospital y me dijo, en voz baja, que ya había escuchado de casos similares. Pacientes ancianos sin familia desaparecían de repente. Algunos comentarios señalaban tráfico de órganos, pero nunca se probaba nada. Cuando escuché eso, un frío recorrió mi espalda. Por primera vez, empecé a considerar que lo que le pasó a don Julián podría no ser un simple error administrativo. Durante los días siguientes, traté de estar más atenta a cualquier movimiento extraño en el hospital. Empecé a notar horarios en los que los pasillos estaban demasiado silenciosos, puertas que se cerraban con llave sin explicación. Algunas noches, al regresar de mi turno, veía luces apagadas y tenía la sensación de que algo ocurría fuera de la vista de todos. No puedo afirmarlo con certeza, pero era como si existiera una rutina paralela al margen de lo que conocíamos. Hablé nuevamente con el empleado de limpieza, que esta vez se mostró más dispuesto a hablar después de ver mi insistencia. Me contó que ya había presenciado médicos y enfermeros trasladando pacientes a lugares fuera del hospital, siempre de noche, siempre con cuidado de no ser vistos. Al principio intenté descartar lo que decía, porque parecía absurdo, pero la sinceridad y el miedo en sus ojos me convencieron de que no estaba inventando nada. Decidí entonces preguntar a la administración con cautela, solicitando detalles sobre el destino del cuerpo de don Julián. El recepcionista intentó esquivar la cuestión, diciendo que todo estaba conforme a los protocolos, que la morgue ya había recibido el cuerpo. Insistí, mencionando que no había registro alguno en el sistema. Respiró hondo y desvió la mirada, pidiéndome que no siguiera preguntando sobre casos ya resueltos. Me di cuenta de que me estaban indicando que no investigara, pero no pude conformarme. Algo dentro de mí decía que don Julián no había desaparecido por mera burocracia. Comencé a conversar discretamente con otros colegas cercanos, tratando de descubrir si alguien sabía de alguna transferencia irregular. Algunos se cerraron. Otros admitieron que casos de pacientes sin familiares que desaparecían eran más comunes de lo que parecía, pero nadie quería exponerse. Una noche, mientras revisaba historias clínicas antiguas, encontré inconsistencias en los registros de otros pacientes ancianos, fechas que no coincidían, horarios alterados, firmas sospechosas. Eso me hizo sentir que la desaparición de don Julián no era un caso aislado. Mi corazón se aceleraba cada vez que notaba una nueva anomalía. Empecé a preguntarme hasta dónde llegaría esta red de encubrimiento. Una colega me advirtió que no me involucrara demasiado, que ciertas verdades podían traer problemas graves. Confieso que sentí miedo, pero también una necesidad enorme de descubrir la verdad. No era solo curiosidad, era un sentido de justicia, aunque tardío. Algo dentro de mí decía que, si yo no actuaba, nadie más conocería la verdad. Decidí investigar por fuera del hospital. Busqué información sobre tráfico de órganos en Michoacán, casos registrados y denuncias. Encontré noticias antiguas sobre operaciones que desmantelaron redes criminales, algunas involucrando personas cercanas a hospitales. Eso me hizo sentir que no estaba loca ni paranoica, que algo de verdad podía estar ocurriendo con pacientes vulnerables. En una de esas búsquedas, conseguí el contacto de alguien que afirmaba tener información sobre trasplantes ilegales de órganos. Concerté un encuentro en un café discreto. La persona estaba nerviosa, mirando a su alrededor, y contó que sí, que pacientes ancianos sin familiares eran frecuentemente usados para obtener órganos. Dijo que los cuerpos se vendían rápido, sin dejar rastros,
y que los hospitales públicos a menudo eran cómplices, recibiendo dinero o favores a cambio de silencio. Cuando escuché eso, me quedé paralizada. Tenía miedo de llorar o de llamar la atención. La idea de que don Julián pudiera haber pasado por eso era insoportable. Pero todo tenía sentido. La desaparición, la ausencia de registros, la actitud extraña de la administración. Caí en cuenta de la magnitud de la situación y sentí una mezcla de rabia e impotencia. Esa realidad era cruel y parecía mucho más grande de lo que podía enfrentar sola. Regresé al hospital en los días siguientes con la sensación de estar vigilada. Cada mirada de un colega parecía pesar sobre mí. Tomé precauciones con mis movimientos y continué recopilando información discretamente. Pero el miedo no me impedía pensar. Don Julián nunca tuvo voz para defenderse, y si yo no hacía algo, él seguiría siendo solo otro desaparecido sin explicación. Cada noche dormía mal, repasando mentalmente cada detalle que conocía, cada incoherencia que encontré en los registros, tratando de armar un cuadro completo de lo que realmente había ocurrido. Una noche, durante mi turno, decidí volver a la morgue, aunque sabía que no encontraría nada. Quería al menos asegurarme de que los registros que había visto eran correctos. Al llegar, noté que las puertas estaban cerradas de manera diferente a lo habitual, con candados extras. El empleado de turno evitó mirarme y dijo que no era hora de visitas. Sentí un escalofrío, pero no retrocedí. Observé cada detalle del lugar, buscando alguna pista que indicara hacia dónde podría haber ido el cuerpo de don Julián. Al día siguiente, me encontré con un antiguo colega que había dejado el hospital años atrás. Me contó que ya había notado movimientos extraños con pacientes sin familiares. Dijo que, una vez, se negó a participar en un procedimiento y fue amenazado con ser despedido. La conversación me puso aún más nerviosa, pero me convenció de que no estaba inventando nada. La red de encubrimiento era real y probablemente mucho más amplia de lo que podía imaginar. Comencé a anotar todos los detalles, fechas, horarios, nombres, pequeñas inconsistencias. Era como armar un rompecabezas, pero cada pieza mostraba un escenario cada vez más aterrador. En algunos momentos sentía ganas de rendirme, pero no podía. Don Julián merecía que alguien contara la verdad, aunque solo fuera de forma silenciosa, sin exponerse. Una tarde, mientras entregaba medicación, noté que el hospital estaba más silencioso de lo normal. Los pasillos vacíos, solo algunos empleados apresurados evitando contacto visual. Sentí que todos sabían algo que yo desconocía, y eso aumentó mi ansiedad. Empecé a preguntarme si algún día conocería toda la verdad sobre lo que pasó con don Julián, o si estaría condenada a cargar solo fragmentos de ella. Al final de una semana particularmente tensa, recibí una llamada anónima. La voz era baja y temblorosa, pero clara. No sigas investigando. Algunas cosas deben quedarse como están. La advertencia no fue una amenaza directa, pero el tono me hizo entender que me estaba acercando a algo peligroso. Fue la primera vez que sentí miedo real, un miedo que no se explica con imaginación, sino con la certeza de que había personas dispuestas a proteger secretos a cualquier costo. Aún así, no pude ignorar la sensación de injusticia. Continué anotando detalles, pero con mayor discreción. Evitaba dejar rastros que pudieran comprometer mi seguridad. Cada información que registraba, cada conversación que recordaba, parecía aumentar la magnitud de lo que don Julián probablemente había enfrentado. La angustia era constante, mezclada con una impotencia profunda. Me di cuenta de que mi comportamiento había cambiado. Evitaba hablar del tema con cualquier persona fuera del hospital, incluso con amigos cercanos. Cada vez que alguien mencionaba noticias de pacientes desaparecidos, mi corazón se aceleraba. No podía compartir lo que sabía sin poner mi vida en riesgo,
pero al mismo tiempo sentía la necesidad de mantener viva la memoria de don Julián, aunque solo yo lo recordara. El tiempo pasó y la rutina hospitalaria continuó normalmente para todos, como si nada hubiera ocurrido. Pero para mí, nada volvió a ser igual. Cada pasillo, cada puerta cerrada, cada registro médico vacío, me recordaba que don Julián desapareció sin explicación y que nadie fuera de ciertas sombras quería que supiera la verdad completa. La sensación de injusticia permanecía, así como el miedo silencioso de que otras vidas también podrían ser manipuladas de la misma forma. Pienso en él todos los días. A veces me imagino qué ocurrió en el instante en que lo retiraron del hospital. ¿A dónde lo llevaron? ¿Qué sintió? La realidad es que nunca sabré los detalles. Nunca veré un rostro familiar o un documento que confirme su historia. Solo sé que el sistema protegió a quienes tenían poder y don Julián fue solo otra víctima. Ese pensamiento me acompaña, incluso cuando intento desconectar mi mente del trabajo. Hoy, cuando entro al hospital, siento un peso invisible sobre mis hombros. Nunca hablé oficialmente sobre lo que descubrí, porque sé que no tendría pruebas suficientes y que mi vida podría estar en riesgo. Pero la verdad que llevo dentro sigue clara. Don Julián desapareció, y nadie fuera de ciertas manos sabía o quiso saber lo que realmente ocurrió. A veces pienso que todavía está en algún lugar, y otras veces temo que todo lo que queda es solo un silencio frío y calculado, un vacío que nadie se atrevió a llenar. Soy un exoperario, me llamo Emiliano, y voy a contar algo que llevo conmigo desde hace muchos años. Trabajé casi 2 décadas en una fábrica en Michoacán, de esas que parecen no detenerse nunca, día y noche produciendo sin descanso. Era joven cuando entré, poco más de 20 años, y para mí ese trabajo era una oportunidad de mantener a mi familia. Al principio todo parecía normal, el ruido de las máquinas, el fuerte olor a aceite quemado, la rutina pesada de 8-10 horas de trabajo. Pero con el tiempo uno empieza a notar cuánto a la empresa no le importaba nuestra seguridad. Exigían metas imposibles y cualquier pausa era vista como debilidad. No entendía en ese entonces el precio que íbamos a pagar. El incendio ocurrió en una noche de verano, cuando el calor ya era insoportable dentro de la fábrica. Recuerdo que el sudor me corría por la cara, mezclado con el hollín que siempre se pegaba a la piel. El aire se sentía pesado, cargado, como si presagiara alguna tragedia. Yo estaba en el sector de montaje, cuidando una cinta que nunca se detenía, y los compañeros a mi lado trabajaban exhaustos, pero sin quejarse. Era común bromear entre nosotros para aliviar la jornada, pero esa noche casi nadie tenía ánimo. Sabíamos que los extintores no estaban revisados y que las alarmas de emergencia estaban apagadas, pero nadie se atrevía a hablar alto. La gerencia no toleraba dramas, como decían. El fuego comenzó de repente, pero no de la nada. Primero hubo un fuerte chasquido, como si un cable se hubiera roto, seguido de una chispa azul. En segundos, las llamas se extendieron por el techo, que ya estaba lleno de polvo inflamable. El ruido fue ensordecedor, el crujido del fuego mezclado con los gritos de los desesperados. El pánico se apoderó del sector y todos corrían sin saber hacia dónde. Fue entonces que me di cuenta de que las salidas de emergencia estaban cerradas, como siempre hacían para evitar robos. Los pasillos se llenaron de humo y en pocos minutos no se veía nada. Solo recuerdo el sabor amargo en la garganta y la sensación de que me iba a desmayar. No me gusta recordar los gritos. Eran voces que conocía, gente con la que trabajaba todos los días, pidiendo ayuda. Algunos golpeaban las puertas cerradas, otros intentaban subir por las ventanas estrechas, pero el calor era insoportable. La fuma hacía arder los ojos,
y yo solo podía pensar en respirar. Recuerdo que caí de rodillas cerca de la cinta, palpando el suelo para encontrar algún camino. Ahí vi una de las puertas laterales mal ajustada, con un rayo de luz viniendo del exterior. La empujé con toda la fuerza que tenía hasta que cedió. Salí tropezando, sin mirar atrás, pero cada paso parecía pesar toneladas. Cuando finalmente llegué al patio, el cielo estaba rojo, iluminado por el incendio. La gente corría de un lado a otro, algunos con la ropa quemada, otros tosiendo sin parar. Me apoyé en un muro, jadeando, intentando entender lo que acababa de suceder. De repente, escuché una fuerte explosión y el techo del sector se derrumbó. No sé cómo logré mantenerme de pie, pero lo único que pensé fue en volver para ayudar. Solo que 2 guardias me sujetaron por los brazos, diciendo que era demasiado peligroso. Hasta hoy me pregunto si podría haber hecho algo más en ese momento. Los bomberos tardaron en llegar. Cuando entraron, ya era demasiado tarde para la mayoría de mis compañeros. Después, supe que más de 20 personas murieron esa noche, atrapadas dentro de la fábrica. Lo que más me indignó fue escuchar, al día siguiente, la versión oficial. Dijeron que fue un accidente eléctrico, resultado de un cableado antiguo. No mencionaron los extintores descargados, ni las salidas cerradas, ni la orden de la gerencia de mantener las alarmas apagadas. Era como si toda la culpa fuera del azar, de algo inevitable. Pero yo sabía que no era verdad. Los días siguientes, la fábrica cerró temporalmente, pero pronto volvió a funcionar. Las familias de los muertos recibieron pequeñas indemnizaciones, casi simbólicas, que apenas cubrían el entierro. Me llamaron a declarar, pero noté que no querían escuchar lo que tenía que decir. Cualquier mención a la negligencia de la gerencia era cortada de inmediato, como si fuera una invención mía. Me trataron como alguien que exageraba, que estaba traumatizado y confundiendo los hechos. Eso me dio una rabia que no sabía cómo expresar. Había visto con mis propios ojos, pero parecía que mi palabra no valía nada. Después del incendio, nunca pude volver a trabajar en el mismo lugar. Renuncié, sabiendo que sería difícil conseguir otro empleo. Mi cabeza ya no estaba bien. Soñaba todas las noches con las llamas, con los gritos de los compañeros, con el sonido de las puertas siendo golpeadas desde dentro. Me despertaba empapado de sudor, sin poder dormir de nuevo. Mi esposa intentaba calmarme, decía que el tiempo lo curaría. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más crecía la culpa dentro de mí. ¿Por qué sobreviví y ellos no? Esa pregunta nunca me dejó en paz. La vida siguió de manera torpe. Conseguí trabajos pequeños, algunos por horas, nada fijo. Pero la memoria del incendio siempre estaba allí, como una sombra pegada a mí. A veces, al pasar por una construcción o ver humo en el horizonte, mi cuerpo reaccionaba solo. El corazón se aceleraba, la respiración fallaba, y me sentía otra vez atrapado en aquella fábrica. Nadie a mi alrededor entendía del todo, porque evitaba hablar del tema. Era más fácil para todos creer en la versión oficial, en ese accidente eléctrico. Con los años, las pesadillas continuaron. A veces soñaba que estaba de vuelta en el sector de montaje, con la cinta funcionando y los compañeros a mi lado. Todo parecía normal, hasta que de repente el fuego comenzaba otra vez, y yo corría por los mismos pasillos sin salida. Lo que más me perturbaba era que, en esos sueños, siempre había alguien llamándome por mi nombre. Una voz clara, cercana, diciendo: «Emiliano, ¿por qué te fuiste?». Me despertaba con el corazón disparado y tardaba en darme cuenta de que estaba seguro en casa. Pero, ¿realmente estaba seguro? Empecé a evitar cualquier conversación sobre la fábrica. Cuando alguien preguntaba, cambiaba de tema o inventaba una excusa. Pero la memoria insistía en aparecer en los momentos más comunes, en el autobús,
en la fila del mercado, incluso en la ducha. Veía el fuego en cosas ordinarias, como si hubiera dejado una marca permanente en mi visión. A veces me encontraba mirando los cables eléctricos de casa, imaginando si iban a explotar o incendiarse. Es extraño, pero después de lo que pasó, cualquier chispa me pone en alerta. Con el tiempo, comencé a sentir culpa por lo que llaman superviviente. Tenía amigos allí, hombres y mujeres que compartían la misma rutina agotadora, y ahora solo yo estaba vivo para contar la historia. A veces me preguntaba si podría haber salvado a alguien, si hubiera corrido distinto, gritado más fuerte o roto más puertas. Estos pensamientos me perseguían día y noche y me sentía atrapado por una responsabilidad que no era mía, pero que cargaba como propia. Mi esposa trataba de ayudarme, pero ella misma sufría al verme así. Pasaba horas en silencio, mirando al vacío, y de repente empezaba a hablar solo, reviviendo cada detalle del incendio. Ella decía que necesitaba ayuda profesional, pero yo tenía miedo de contar todo. Miedo de que me juzgaran, miedo de que la verdad fuera ignorada, como siempre. Así que callaba, respiraba hondo y fingía estar bien. Por fuera parecía solo cansancio. Por dentro era un incendio que nunca se apagaba. Había días en que podía trabajar y reír con la familia, pero bastaba un sonido fuerte o un olor a quemado para que todo se derrumbara. Una vez, al cocinar, sentí el olor del aceite quemado y de inmediato tiré la olla, asustado. Mi esposa me miró extrañada y tuve que inventar alguna historia. Sabía que eso no era solo miedo, era trauma, culpa, recuerdo vivo de una noche que cambió todo. Pero hablar aún parecía imposible. Con los años, traté de reconstruir mi vida. Me mudé de ciudad, conseguí nuevos trabajos, pero el incendio siempre me acompañaba, invisible, silencioso. Podía estar en un restaurante, en un parque o durmiendo, y sentía que algo me observaba, recordándome que no puedo olvidar. A veces escuchaba risas o gritos en mis sueños, y me despertaba temblando, sudando. Mi mente no me dejaba en paz. Parecía que la fábrica, el fuego y los compañeros que se fueron estaban todos conmigo, llamándome, acusándome. Me acostumbré a la soledad. Durante mucho tiempo, el silencio de la casa era insoportable. Me levantaba, iba al balcón, miraba el cielo y sentía un nudo en la garganta. Pensaba en las familias que perdieron a sus seres queridos, en padres, hermanos e hijos que jamás entenderían la negligencia de la empresa. Es difícil explicar la sensación de impotencia, de rabia contenida y de miedo mezclado con culpa. Nunca hablé de esto con nadie, porque nadie quería escuchar, o tal vez nadie podía entender. Llegué a tener sueños extraños, donde las llamas estaban presentes pero no quemaban a nadie, solo rodeaban a los compañeros, quietas, como observando. Y, en algunos momentos, una voz me llamaba, «Emiliano». Intentaba correr, pero mis pies estaban atrapados. Me despertaba sudando, sintiendo el suelo de la cama como el piso de la fábrica, y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Es una sensación que no deseo a nadie. El cuerpo siente la misma presión del incendio, aunque hayan pasado años. A veces, al ver noticias de accidentes o incendios en fábricas de la región, no puedo evitar estremecerme. Miro la pantalla, veo los detalles y siento la misma angustia de aquel día. Sé que son situaciones diferentes, pero para mí todo se mezcla. Imagino si los trabajadores tienen los sistemas de seguridad apagados, si las puertas están cerradas, si alguien va a correr y no podrá escapar. Es como si mi experiencia me hubiera convertido en un vigilante constante, esperando lo peor. Durante mucho tiempo, traté de no pensar en lo que realmente pasó. La versión oficial siempre parecía más simple, más aceptable, un accidente eléctrico que nadie cuestionaba. Pero dentro de mí sabía la verdad. La gerencia ordenó apagar alarmas y desactivar medidas de seguridad para cumplir las metas.
Eso me corroía por dentro. Sobreviví, sí, pero ¿a qué precio? La culpa del superviviente es pesada, y no hay explicación que la alivie. Solo queda cargar, solo, con la memoria de cada compañero que se fue. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que nunca voy a librarme de esto por completo. Cada noche, cada sueño, cada recuerdo es un recordatorio silencioso de que la fábrica me marcó para siempre. Intento seguir, vivir una vida normal, pero el incendio siempre está conmigo, aunque nadie más lo sepa. Es como si la culpa y el miedo se hubieran convertido en parte de mí. A veces me pregunto si algún día desaparecerá, o si voy a seguir conviviendo con estos fantasmas por el resto de mi vida. En los últimos años, he empezado a notar pequeñas señales extrañas en mi rutina. A veces, cuando estoy solo en casa, siento calor repentino en ciertos lugares, como si algo estuviera ardiendo cerca. Otras veces, escucho pasos o voces bajas que desaparecen tan pronto como me doy vuelta. Intento racionalizarlo, diciéndome que es estrés o memoria afectiva, pero la sensación es demasiado real para ser solo imaginación. Es un recordatorio silencioso de lo que ocurrió esa noche, como si los compañeros aún intentaran alcanzarme de alguna manera. Intenté buscar ayuda profesional, pero incluso con psicólogos y terapeutas no puedo explicar totalmente lo que siento. Me hablan de trauma, culpa, ansiedad, pero para mí es más que eso. Es como si la fábrica hubiera dejado una marca física en mi vida, invisible a los ojos de otros, pero imposible de ignorar. Cada ruido de máquina, cada olor a quemado, cada cable suelto hace que mi mente regrese a esa noche, y no hay manera de apagar esta memoria. Mi familia nota que aún cargo algo pesado, pero evita presionarme. Mi esposa, especialmente, prefiere no tocar el tema. Sabe que cualquier conversación sobre el incendio me destruye emocionalmente. Mis hijos crecen sin entender del todo. Solo saben que tengo pesadillas y me inquieto a veces. Intento actuar con normalidad, sonreír, jugar, pero dentro de mí existe una tensión constante, como si algo siempre estuviera fuera de lugar, esperando para golpearme de nuevo. A veces pienso en visitar el lugar de la fábrica, pero nunca puedo. La calle cambió. Parte del edificio fue remodelada. Y me siento como un extraño intentando atravesar un recuerdo que no debería perturbarse. Y, en el fondo, quizá tenga miedo de lo que encontraría allí. Miedo de ver los rostros conocidos, de escuchar voces del pasado, de sentir nuevamente ese calor sofocante y el olor a humo. Es como si mi propia memoria me impidiera buscar respuestas, manteniendo el fuego siempre vivo dentro de mí. Todavía recibo noticias de accidentes e incendios en fábricas de la región y no puedo evitar la sensación de déjà vu. Mi cuerpo reacciona antes que mi mente. Tensión, sudor, respiración rápida, es automático. Me siento otra vez en aquel día, rodeado de fuego y gritos. Trato de convencerme de que sobreviví, de que nada de eso puede alcanzarme otra vez, pero el recuerdo insiste en permanecer vívido, insistente, casi vivo por sí mismo. Es una presencia que no puedo tocar, pero siempre está conmigo. Empecé a registrar mis sueños y recuerdos en cuadernos, intentando tener algo de control sobre todo. Pero incluso escribiendo, la culpa no disminuye. Anotar nombres, rostros, detalles del incendio, solo hace que todo sea más real para mí. A veces, al leerlo, noto que las lágrimas caen sin darme cuenta. Intento mantener mi vida equilibrada, pero cualquier distracción me devuelve a esa noche. La culpa del superviviente es pesada, y nadie puede quitártela, ni el tiempo, ni la distancia, ni mudarse de ciudad. Por las noches, cuando todo está en silencio, escucho el sonido de la fábrica en mis sueños, el golpeteo de las máquinas, el chasquido del cableado, el olor a aceite quemado. Y, en algunos momentos,
Una voz llama mi nombre. Intento alejarme, ignorar, pero el sueño continúa, insistente. La sensación es tan real que despierto sudando, con el corazón acelerado, y por un instante no sé si estoy soñando o reviviendo otra vez esa noche. Es un ciclo que no puedo romper y tal vez nunca pueda. A veces siento una presencia cuando estoy solo, una sensación de que alguien está a mi lado, observando, esperando que mire. No hay nadie, pero sé que no es mi imaginación común. Es algo diferente, sutil y persistente. Intento hablar de esto con amigos o familiares, pero no entienden, creen que exagero. Así que guardo todo para mí, como siempre. Es un secreto que nadie debe tocar, quizá porque la verdad es más pesada de lo que cualquier palabra podría soportar. Algunas veces pienso en confrontar a la antigua gerencia, exponer todo lo que sé, exigir justicia, pero sé que no serviría de nada. Ya desaparecieron de cualquier forma de responsabilidad y los muertos nunca vuelven. La sensación de impotencia me acompaña desde aquel día y ahora es constante, como si cargara no solo mi culpa, sino la injusticia de todos los que se fueron. A veces pienso que es mejor así, que el recuerdo vivo, silencioso e insistente, es la única forma de mantener su memoria de alguna manera. Hoy vivo intentando seguir con la rutina, pero sé que no existe normalidad completa después de lo que pasó. Siento el fuego dentro de mí, siento a los compañeros a mi lado en algunos momentos, siento el peso de la supervivencia como una sombra constante. Intento no pensar, intentar no escuchar, intentar respirar, pero a veces el olor a humo, el calor repentino o un sueño trae de vuelta todo. Y me pregunto, hasta hoy, ¿algún día esto terminará o estoy destinado a convivir con estos fantasmas por el resto de mi vida? No lo sé. Tal vez la respuesta nunca llegue.